Buenos días, buenas tardes. Me llamo Javier Guisández, soy coronel del Ejército del Aire, piloto con más de 5.000 horas de vuelo y estoy muy orgulloso en mi palmarés por haber tenido la oportunidad de ser profesor personalizado de Su Majestad el Rey cuando él era príncipe de Asturias, cuando era concretamente comandante de las Fuerzas Aéreas. Nos toca hablar ahora de la guerra de Ucrania y la aplicación del derecho humanitario. Las dos son realidades. Tenemos un conflicto armado en Ucrania, está habiendo víctimas. Hay que recordar una cosa que bueno, no sé si tiene que ver exactamente con la charla, pero fíjense ustedes, hasta el ataque de Pearl Harbor, para que un país entrara en guerra, necesitaba declarar la guerra. Y entonces, si no, no se aplicaba el derecho de la guerra. Pero después de Pearl Harbor, se aplica el derecho de la guerra tan pronto haya hostilidades. ¿Por qué? Porque el derecho internacional humanitario está pensado en las víctimas. Y en el momento que hay víctimas, ¿para qué vamos a empezar a discutir sobre el sexo de los ángeles, si es un conflicto armado internacional, si no es internacional, si está habiendo víctimas y alguien tendrá que preocuparse de ellas? Obviamente, bueno, este es mi correo electrónico, por si acaso alguien quiere hacer alguna pregunta concreta, es guisandej@hotmail.com. Obviamente yo no he tenido contacto con ninguno de los servicios de inteligencia exterior, ni de Rusia, que es el SVR, ni de Ucrania, que es el SZR. Fíjense cómo se parecen, no diría yo los emblemas, desde luego las siglas sí que se parecen. Es decir, que todo lo que vamos a hablar aquí lo estamos hablando por lo que, bueno, dentro de las Fuerzas Armadas se conoce como información blanca, información libre. Es la información que sacas de los medios de comunicación que obviamente pues suelen estar, bueno, si no manipulados, a veces están influenciados por sus editores o por lo que sea. Antes de nada vamos a mirar, vamos a hacer un recuento de qué compromisos no vinculan a Ucrania y a Rusia. En este caso, a Ucrania teóricamente no le vincula la Corte Penal Internacional. Digo teóricamente porque luego veremos que ha habido una pequeña modificación. ¿Por qué? Porque en marzo del 22 hizo una declaración de sometimiento. No de incluirse, o sea, porque no es miembro de la Corte Penal Internacional, ni tampoco ha pedido su admisión. Ha declarado su sometimiento a la Corte concretamente para este conflicto, que luego veremos cuál es el alcance. No le afectan las municiones clúster, sencillamente porque no ha ratificado el Acuerdo de Dublín, tampoco le afecta el Tratado de Tráfico de Armas y obviamente tampoco le afecta el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares. En el caso de Rusia son bastantes los tratados que no le afectan porque no lo han ratificado. En otra charla que hablábamos antes de la comunidad internacional, los estados, al ser soberanos, tienen voluntad y libertad para incorporarse o no a un acuerdo internacional. No solo para incorporarse, sino para decir me voy después de haberse incorporado, porque tienen unos requisitos de cumplimiento que no vienen al caso. Bueno, pues ahí vemos que no le afecta la declaración del artículo 90 del protocolo primero. ¿Qué dice el artículo 90 del protocolo primero? Porque cuando uno ratifica el protocolo primero, que es para los conflictos armados de carácter internacional, ratifica todo el protocolo excepto este artículo, porque este artículo le ratifica si quieres y si no quieres, como es el caso social, no lo ha ratificado. Pues lo que dice este artículo 90, en pocas palabras, es que si un país que lo ha ratificado está en un conflicto armado internacional y hay dudas, o hay declaraciones, o hay denuncias de que se están cometiendo crímenes, tiene que aceptar que venga lo que se llama la comisión de la encuesta, una serie de extranjeros que vienen a tu país a verificar si eso es cierto o no es cierto, y a lo único que se compromete es, primero, a dejarles entrar y segundo, no hacerles caso. Fíjense ustedes que solo se compromete a escucharles. Bueno, pues a pesar de que solo son esos dos requisitos, en el caso de Rusia, pues no lo ha ratificado. Para los
si alguien tenía una duda, en el caso de España, nosotros sí que lo hemos ratificado. A la derecha vemos en los años en que han salido esos convenios. Es decir, que ha tenido tiempo Rusia o Ucrania para pensar si lo ratificaba o no. O sea que este es del año 77. Tampoco ha ratificado el de minas antipersonal, que es del 97. Él no es miembro de la Corte Penal Internacional, igual que el caso de Ucrania. No ha ratificado la protección de bienes culturales, el protocolo de 1999 de la Haya. Tampoco. Estos son acuerdos internacionales que no les incumple Rusia. Sencillamente no les incumple porque no se ha comprometido a cumplirlos, porque no les afecta. Quiero decir esto porque a veces lo vemos en los medios de comunicación y dice, ya ha empleado municiones de racimo que están prohibidas. Están prohibidas para usted, pero si yo no lo ratifico, a mí no me vincula. Bueno, pues tampoco han ratificado el emblema adicional. Ya saben ustedes que estaba la Cruz Roja, después estaba la Media Luna Roja y después ha salido un emblema adicional que es un rombo, y dentro del rombo pues sí que se pueden incluir otros símbolos. No lo ha ratificado. Tampoco ha ratificado la Convención de la Prohibición de Desaparición Forzosa, que salió en el año 2006. Las municiones clúster del 2008, el tráfico de armas, como ha hecho el caso de Ucrania, del 2013, y las armas nucleares del 2017. Vamos a hablar un poco del eufemismo de la agresión. La palabra agresión tiene mucha importancia. Recuerdo que cuando, perdone que hable de mí, pero es el que más conozco, cuando hay el ataque de las Torres Gemelas, el 11 de septiembre, yo tenía que dar una conferencia en Melilla, que no trataba de esto, que trataba de derechos humanos, y se me echaron encima los periodistas antes de empezar a hablar, y me hicieron una pregunta muy sensata. Y dice, ¿usted cree que esto ha sido una agresión? Ya saben a qué me estoy refiriendo, el ataque de las Torres Gemelas con aviones civiles. Y entonces, como soy un osado, pues dije sí. ¿Por qué digo que soy un osado? Pues porque el Consejo de Seguridad tardó 18 horas en llegar a la conclusión de que había sido una agresión. O sea, no se pusieron de acuerdo inmediatamente. ¿Por qué era tan importante saber si había una agresión? Porque si hay una agresión, hay un crimen de agresión, que se llama un crimen contra la paz. Bueno, pues para acabar la anécdota, lo diré para los que no me meto con los periodistas, ellos se tienen que ganar el sueldo, pero a continuación me hicieron la siguiente pregunta: ¿y quién cree usted que ha sido? Y obviamente acababa de suceder y dije, no lo sé. Lo que pasa es que me pudo la incontinencia verbal y dije, a lo mejor, yo a mis hijos les digo que detrás de a lo mejor vale cualquier cosa. Dije, a lo mejor el famoso Bin Laden. Y entonces salí en los 3 periódicos de Melilla diciendo, el teniente coronel Guisán le dice que ha sido Bin Laden. Cuando volví aquí a Madrid, me llamó el jefe de Estado Mayor de por qué tenía yo esa información privilegiada, y no la tenía. O sea que dije eso, pues como podía haber dicho otra cosa. Lo digo porque tengan cuidado que cuando hacen una declaración los periodistas van a saco y lo que le buscan es el titular. Bueno, pues entonces el problema de la agresión es tan importante, fíjense ustedes, que el Tribunal de Nuremberg, a los que juzgó, les juzgó precisamente por el crimen de agresión. ¿Y qué es una agresión? Una agresión es que por eso yo decía que esto había sido una agresión, lo del ataque a las Torres Gemelas, porque Naciones Unidas dice, un crimen de agresión es que llevas a cabo en una situación de paz una acción que como consecuencia de esa acción se puede degenerar en un conflicto armado. Pero es que además Naciones Unidas, en la resolución donde explica lo que es el crimen de agresión, se permite el dar ejemplos. Dice, como por ejemplo, todo bombardeo desde tierra, mar y aire. Y yo les decía a los periodistas, como piloto que soy, que a mí me da lo mismo que me lancen una bomba napalm que un avión lleno de combustible se estrelle sobre mí, porque me da igual con lo que me estén quemando, si era gasolina o si era líquido con detergente. Bueno, pues hay eufemismos de agresión, sobre todo los países importantes. Aquí pongo unos ejemplos. Hay países que han actuado por seguridad nacional, que para otros podían ser considerados como agresión. Estados Unidos, cuando invade Granada, que lo invade ahí en el 83,
¿Qué hace el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas? Nada, porque como estaba Estados Unidos no le podía condenar. Y lo único que sale es una resolución de la Asamblea General que, fíjense el verbo, deplora lo que ha sucedido e insta a que vuelvan a la normalidad. En Panamá, pues ahí sí que hay una condena de la Asamblea General, pero tampoco del Consejo de Seguridad, porque obviamente hubiera sido vetado por Estados Unidos. Pero Estados Unidos dijo que hacía eso por seguridad nacional. Lo mismo ha hecho Rusia. Rusia en Crimea, entró en Crimea en el año 2014, el Consejo de Seguridad no dice nada porque lo hubiera vetado él, pero en este caso tampoco lo dice la Asamblea General. Y cuando entró en Ucrania, ahora en el año 22, en febrero, pues la Asamblea General, pero fíjense, ha sido el 1 de marzo del 23, estamos hoy en día, hoy es 23, hace 22 días que la Asamblea General ha deplorado, o sea, después de un año y un mes, ha deplorado lo que haya sucedido. Pero ese deplore lo han votado de los 193, 141, o sea que ha habido 52 países que no lo deploran. Otro eufemismo que se emplea o se ha empleado con la agresión es lo que se llama la defensa preventiva. Ataco antes de que el otro me ataque. En Israel ha sucedido en 2 ocasiones, las dos han sido ataques a centrales nucleares, una que estaba construyendo Irak y la otra que estaba construyendo Siria, y en el primer caso sí que lo condenó tanto la Asamblea General como el Consejo de Seguridad. Pero en el segundo caso, cuando ataca a Siria, no la ha condenado nadie, ni lo ha deplorado nadie, ni nada de nada. Ni condena, ni deplora. Y Estados Unidos más 22 países actuamos en Irak, en marzo del 2003. Y eso se consideró como defensa preventiva. Estaba Estados Unidos, estaba Francia, estaba el Reino Unido, aquello no fue condenado por nadie. Otra interpretación de la agresión, pues podría ser no la defensa legítima, porque la defensa legítima suele estar bastante claro, pues yo me defiendo cuando me atacan, y ahí tenemos en defensa legítima actuar por coalición o alianza. ¿Cuál es la diferencia entre coalición y alianza? Pues una coalición es que se constituye para lo que ha sucedido y ya no se vuelve a reunir, o sea que en este caso, por ejemplo, en Afganistán, la URSS actuó en coalición con... ¿Por qué actúa en coalición con Afganistán? Bueno, pues el gobierno de Afganistán, que era pro-soviético y que era comunista, le pide ayuda a la URSS. Entonces se forma esa coalición para llevar a cabo esa lucha contra los que querían retirarles del gobierno. Hemos dicho que la coalición se constituye para ese efecto, mientras que la alianza ya está constituida previamente. Un ejemplo típico de la alianza es la OTAN. La OTAN ya está formada y si mañana sucede algo, actúa la OTAN y seguirá actuando aunque no suceda nada y después volverá a su situación normal. Mientras que la coalición, cuando ha terminado el fenómeno, ya no vuelve ni a reunirse ni a actuar. Bueno, pues ahí tenemos esos ejemplos de Afganistán y la URSS. Cuando hay la invasión de Irak a Kuwait, pues bueno, Estados Unidos más 34 países se constituyen en coalición para expulsar a Irak de Kuwait, y en el caso de Ucrania, pues países de la OTAN y de la Unión Europea estamos allí de alguna manera, que luego veremos de qué manera estamos o de qué manera se podía considerar que estamos. Mientras una alianza más coalición ha sido en Afganistán. Cuando le atacan a Estados Unidos, las Torres Gemelas, no solo, obviamente, lo considera agresión, que le permite legítima defensa, porque si soy agredido me puedo defender, sino que además Estados Unidos declaró la guerra al terrorismo internacional. En la comunidad internacional en ese momento estábamos consternados por la cantidad de víctimas que había habido al atacar las Torres Gemelas. Y por eso nadie levantó la mano diciendo, bueno, ¿qué es eso de declarar la guerra al terrorismo internacional? Porque el terrorismo internacional no tiene bandera, no tiene territorio, no tiene nada. El caso es que Estados Unidos así lo declaró. Como declara la guerra al terrorismo internacional,
llama a la puerta a Afganistán, porque sabía que Osama Bin Laden estaba en Afganistán. Y entonces a la Alianza del Norte, que era la que mandaba allí, bueno, pues le dice que entrégueme a Bin Laden. Como no se lo entrega, como luego veremos, cuando estamos hablando de neutralidad, o eres neutral o eres beligerante. No cabe una posición intermedia. Bueno, si no me entregas a alguien que es enemigo mío, quiere decir que tú también eres mi enemigo, entonces como me han atacado a mí, le tenemos que defender toda la OTAN. Y por eso fuimos la OTAN a Afganistán. Bueno, fue la OTAN más 4 países. Estaba también Australia, estaba Nueva Zelanda, estaba curiosamente en los Emiratos Árabes Unidos. ¿Y por qué estaban los Emiratos Árabes Unidos? Pues porque les había declarado la guerra el ISIS. Y entonces, bueno, pues como el ISIS le declaraba la guerra y el ISIS estaba en Afganistán, esa es la razón que estaba ahí. Y después, fíjense ustedes hasta dónde ha llegado el matiz de llamar guerra humanitaria. Guerra humanitaria, por ejemplo, es la que dice que hace Rusia en Osetia y en Abjasia, porque prorrusos que vivían en Osetia o en Osetia del Sur o en Abjasia eran atacados por gente de Georgia, y entonces va a Estados Unidos a echarles una mano, que es lo mismo que ha dicho que hacía en Ucrania, ¿no? Lo mismo hizo Clinton en Kosovo. En Kosovo fuimos la OTAN a Kosovo en marzo del 99, y porque decía que era una necesidad humanitaria, porque estaban siendo vapuleados por los albanos kosovanes. Y entonces, cuando llegó el momento de una posible condena a esa acción que no había tenido el apoyo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, sencillamente Estados Unidos lo vetó, con lo cual pues, no hubo ningún tipo de condena. Y otro caso es el de Libia, ¿no? El de Libia, ahí hemos actuado la OTAN. ¿Por qué está la OTAN en cursiva? Pues porque hemos actuado de una manera un poco irregular. Y no era de una manera directa en ataque, sino fundamentalmente era de supervisión del espacio aéreo. ¿Y por qué hemos actuado ahí? Por algo que ahora se ha puesto de moda, que es la responsabilidad, el R2P, la responsabilidad para proteger. La responsabilidad para proteger es que, bueno, pues que si pasa una situación en la cual se están violando los derechos humanos en un país, el resto de los países no puede quedar ajeno a esa situación. Esto es una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas. He hecho adrede, cuando estaba escrito aquí, como ven ustedes, pongo los países. Lo digo porque muchas veces pues oímos, esta es la guerra de Saddam Hussein, esta es la guerra de Gaddafi, esta es la guerra de Putin, y no, las guerras es entre países. O sea que a lo mejor un político se puede pronunciar como quiera, pero la realidad es que no, porque parece cuando dices que la guerra es contra fulano, que si eliminas a ese fulano se acaba la guerra. Y hemos visto que cuando se eliminó a Gaddafi, pues lo que ha quedado allí es peor que lo que estaba antes. Y cuando se ha eliminado a Saddam Hussein, pues, y etcétera, etcétera, etcétera. Seguimos con el eufemismo de los términos. Mire, antes, y digo antes que puede ser hasta la primera mitad del siglo XX, la palabra beligerancia admitía adjetivos o adverbios, como quieran ustedes llamarlo. Uno podía ser beligerante diplomáticamente, económicamente, políticamente, militarmente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora no. La beligerancia no admite adjetivos. Lo contrario a beligerante es neutral. Entonces, son dos conjuntos disjuntos. O soy neutral o soy beligerante. No existe una posición intermedia, porque hemos dicho que no admite adjetivos calificativos. Bueno, ¿cuáles son las características de la neutralidad?
Primero, que no obliga a una declaración previa. Ayer el presidente de China ha dicho que es neutral en el conflicto armado, pero esas cosas no hace falta decirlas. Sencillamente se trata de la conducta. Porque, ¿en qué se basa la neutralidad? Pues la neutralidad se basa en dos principios. Uno es el principio de la imparcialidad. Lo que doy con la mano derecha, lo doy con la mano izquierda. Si está habiendo dos contendientes y permito que uno se anuncie en televisión para reclutar gente, tengo que permitir que el otro se anuncie en la televisión mía para reclutar gente. Mano izquierda, lo mismo mano derecha. Y el segundo requisito es ningún acto hostil institucional. Es decir, que el Estado, que es neutral, no puede llevar a cabo ningún acto hostil contra ninguno de los contendientes. Cuando ocurrió la guerra del Golfo, Hussein de Jordania dijo: si todo avión israelí que me sobrevuele le derribo. Porque eso sí, la única excepción de no llevar a cabo una acción hostil institucional es precisamente cuando quiero mantener mi neutralidad. Es decir, cuando están aprovechando mi país para atacar al otro, bien mi espacio aéreo, mis aguas o mi territorio, entonces sí que puedo hacer actos de fuerza hostiles de manera institucional. Entonces, Hussein de Jordania dijo: todo avión israelí que me sobrevuele, le derribo. Y tenía toda la razón. Lo que pasa es que por el principio de imparcialidad también tenía que haber dicho: y todo avión iraquí que me sobrevuele, le derribo. Porque hemos dicho que sea por la izquierda, sea por la derecha. Y hay una posibilidad de prohibir que alguien sea neutral, por el artículo 41 de la Carta de Naciones Unidas. Que eso es lo que ha hecho que Suiza, durante muchos años, no fuera miembro de Naciones Unidas. Y eso es lo que hace que la Santa Sede, hoy es el día que tampoco es miembro de número de Naciones Unidas, es miembro observador, como puede ser organismo la Orden de Malta o el Comité Internacional Cruz Roja. ¿Y por qué? Porque Naciones Unidas puede, ante un conflicto armado, puede obligar a todos los miembros de Naciones Unidas a que tomen parte. Eso no quiere decir que tengan que pegar tiros, pero a lo mejor sí bloquear cuentas corrientes, o romper relaciones diplomáticas, o no permitir acceso a determinados pasaportes, etcétera, etcétera, etcétera. La beligerancia, como antes hemos dicho, después de Pearl Harbor, tampoco requiere declaración previa. Tampoco exige zona de exclusión. Yo no sé si, seguro que alguno de ustedes recuerda, durante el conflicto de Malvinas, el hundimiento del Belgrano. Entonces, como el Reino Unido había declarado una zona de exclusión alrededor de las islas, y el Belgrano estaba fuera de esa zona de exclusión, pues creía que estaba fuera de la guerra. Desde mi punto de vista, el Belgrano era un objetivo militar, y entonces estaba en guerra Argentina con el Reino Unido, y podían era un objetivo militar que podía haber sido atacado. Porque fíjense ustedes, las zonas de exclusión no se hacen para el enemigo, se hacen precisamente para los neutrales. Yo declaro estas 100 millas de exclusión, y estoy diciendo a los buques de pesca, a los buques mercantes, a los petroleros: ojo, que aquí hay guerra, y como os metáis, pues puede escaparse un misil contra vosotros. O sea que la zona de exclusión no lo haces con respecto al enemigo, sino que lo haces pensando fundamentalmente en el que no tiene nada que ver con la guerra. Y ya hemos dicho que no admite adjetivos. ¿Y qué es la cobeligerancia? ¿Por qué digo la cobeligerancia? Pues porque lo he oído ahora cuando se habla de los países de la OTAN o los países de la Unión Europea, lo he escuchado en medios de comunicación, o incluso lo he leído, que si somos cobeligerantes o no. La palabra cobeligerancia no existe en el derecho internacional, pero es que en nuestro caso no existe ni en la Real Academia de la Lengua, o sea que no existe. Vamos a hablar de la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional hemos dicho que está diseñada, o sea, antes de la Corte hubo el Tribunal de Nuremberg, el Tribunal de Tokio, el Tribunal de la Yugoslavia, en fin, una serie de tribunales. Y entonces, como se iba formando un tribunal para Ruanda, otro para Sierra Leona o otro para Camboya, pues
decidieran los países y vamos a constituir un tribunal y así vale para todos los conflictos armados. No hace falta que le estemos constituyendo para todos. Y bueno, ahí sale la Corte Penal Internacional en 1998. Pero ¿cuándo puede juzgar la Corte Penal Internacional? Para que la Corte Penal Internacional juzgue, primero, tiene que ser un delito del que sea competente la Corte. O sea que hay delitos que se pueden cometer en todos los países y no entran dentro de la Corte Penal Internacional, no es de la competencia. En segundo lugar, el culpable, el presunto culpable, tiene que estar capturado. No se le puede juzgar en rebeldía. Hay países donde te pueden juzgar en rebeldía y entonces, aunque no te hayan capturado, pues te hacen el proceso, incluso te condenan y el día que te capturan te aplican la pena que te había dado el juez. Es decir, te tienen que capturar y como estás detenido, pues ahora te juzgan porque te hacen un procedimiento, tienes un abogado, etcétera, etcétera, etcétera. Y el tercer requisito es que ese presunto culpable no haya sido juzgado previamente en su país. O sea, la Corte Penal Internacional es un tribunal que se llama secundario. ¿Y qué significa secundario? Pues que los primarios son los de los países. Y si a mí me ha juzgado España, a mí no me tiene por qué juzgar la Corte Penal Internacional. Es decir, si yo cometo una fechoría, mi problema va a ser España, no va a ser La Haya. Es La Haya la que él me pediría para juzgar si España no me ha juzgado. Otros requisitos. La Corte Penal Internacional juzga o por nacionalidad o por territorialidad. Es decir, juzga a una persona cuando o bien el agresor o bien el agredido pertenecen a un país que ha reconocido la Corte Penal Internacional, cosa que, como ustedes saben, ni Rusia ni Ucrania lo ha reconocido. Eso es por nacionalidad. ¿Qué es territorialidad? Es territorialidad cuando o bien el presunto culpable o bien el agredido han cometido el crimen en un país que pertenece a la Corte Penal Internacional, que en este caso tampoco. Existe también la posibilidad, que es lo que ha hecho Ucrania, que es una declaración de sometimiento. Ucrania, el año pasado, en marzo, dijo: me someto a lo que diga la Corte Penal Internacional. ¿Eso qué quiere decir? Que si un ruso comete un crimen tipificado en la Corte Penal Internacional dentro de Ucrania, pues podría ser juzgado si le capturan, obviamente. Si no le capturan, no le pueden juzgar en rebeldía. O si la víctima es un ucraniano. El problema va a ser cuando el crimen se haya cometido en uno de esos países que antes decíamos que ya se han declarado, esas partes de Ucrania que ya se han declarado independientes, como el Donetsk, el Lugansk, la Crimea, etcétera, etcétera. Existe también otra posibilidad, y es que aunque el agresor o el agredido no pertenezca a un país de la Corte Penal Internacional, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas diga: pues a pesar de eso, que se juzgue. Eso se ha dado, por ejemplo, en el caso de Sudán. Pero obviamente aquí no se daría, pues porque como está Rusia dentro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pues obviamente lo vetaría. Y la última posibilidad de juzgar a una persona es porque haya fraude de ley. Si yo cometo una barbaridad y me juzga España, y en algo que me tenía que meter 20 años, me mete 20 días, entonces perfectamente la Corte Penal puede decir: oye, dame aviso de que lo voy a juzgar yo. No es que ya le he juzgado, no, pero lo que tú has hecho ha sido un fraude de ley, eso no era juicio ni nada por el estilo. ¿Qué peculiaridades tiene el enfrentamiento? Pues un principio importante dentro del derecho internacional humanitario es el principio de distinción. El principio de distinción, cuando se explica por ahí, se dice: yo, en ofensiva, tengo que saber distinguir a quién puede hacer daño, que es un objetivo militar, y a quién tengo que respetar, lo que no es un objetivo militar. Pero en defensiva, como yo, militar, soy un objetivo, si yo me acerco a un civil, le estoy poniendo en riesgo. Eso no quiere decir que yo no pueda atravesar un pueblo, pero si yo me asiento dentro del pueblo, a todos los ciudadanos de ese pueblo les estoy aumentando el riesgo de poder ser afectados por los ataques que vienen dirigidos a mí. Entonces, ¿qué está sucediendo?
Pues que las ciudades en Ucrania se están defendiendo desde dentro de las ciudades. Es decir, que las fuerzas armadas están dentro de las ciudades, con lo cual si yo quiero atacar a una fuerza armada, pues lo normal es que alrededor de la fuerza armada haya elementos civiles. Pero es que también se está dando otra característica, y es que las fuerzas en ocasiones descansan o no se refugian, pero bueno, descansan por la noche o cuando se toman un periodo, no sé, de recuperación de la fuerza dentro de establecimientos civiles. Bien porque los civiles se los ofrecen, bien porque están desocupados, pero el caso es que nos estamos moviendo dentro de las ciudades. Hay otro problema que es el camuflaje civil del armamento. Por un lado, cómo llega el armamento que pasa la frontera de Polonia y llega después hasta Mariupol o hasta donde sea. Pues obviamente a través de las carreteras o de los ferrocarriles o de lo que sea. Pero, bueno, pues parece ser que hay apoyos para que esos materiales sean desplazados en ocasiones en trenes civiles, en camiones civiles, etc. Y también el ataque con drones civiles, por un lado y por otro. Hay combatientes dudosos, porque hay combatientes a tiempo parcial. Por ejemplo, yo echo una mano, me acerco a la frontera de Polonia con mi furgoneta, cargo mi furgoneta de, no sé, de lo que sea y ya está, pero después sigo con mis quehaceres de civil. Hay otros que son de fortuna, que suelen ser fundamentalmente por información. Veo moverse a unas unidades y entonces se informa a los militares, estas unidades tienen esta cantidad de efectivos, están en este sitio y van con este tipo de armas. Y por último tenemos el grupo Wagner, que me gustaría dedicarle un par de minutos. El grupo Wagner, que empieza con 5.000 personas y ahora ya se calcula que son 50.000. Vuelvo a repetir que todo lo que les estoy contando lo habrán leído ustedes también, no sé, o lo habrán escuchado en televisión, porque no tengo ningún enlace directo con ningún servicio de inteligencia. ¿Qué no es el grupo Wagner? El grupo Wagner, desde luego, no es un combatiente legítimo, porque no es una milicia, bueno, la milicia es forzosa, no es un cuerpo de voluntarios, porque el cuerpo de voluntarios es